Bueno, y miremos acá una fotografía donde podemos observar, ¿sí?, las denominadas clue-cells. Fíjense, las dos células del medio de la fotografía, sobre todo, son células epiteliales planas, cuyos bordes están completamente destruidos, están discontinuos, y están rodeadas de todos esos puntitos que la tachonan y que le dan un aspecto como de milanesita, ¿sí? Y son las denominadas células diana, células guía, que terminan de hacer diagnóstico, ¿sí?, de vaginosis bacteriana en la microscopía en fresco. Acá lo mismo, otra fotografía, ¿sí?, en donde las células están alteradas. Algunas células pueden coexistir, células normales con los bordes verdaderamente íntegros, con células alteradas con clue cell, ¿sí? Lo que pasa es que uno tiene que realmente verificar, ver todo el preparado y darse cuenta, ver cuáles son las que predominan dentro del contexto de un probable diagnóstico de vaginosis bacteriana. Si el 80%, el 70% de las células que están en el preparado son clue cells en el contexto de un pH alterado y un test de amina positivo, no cabe ninguna duda que está cumpliendo con los criterios de Amsel para una vaginosis bacteriana. Bueno, acá también con más aumento las denominadas clue, fíjense en el centro, ese aspecto que yo les menciono de milanesa, ¿sí?, que adquieren estas células epiteliales planas, bueno, son las que verdaderamente no dejan ninguna duda y por eso se habla de que es el criterio de Amsel más específico para el diagnóstico de vaginosis. No solamente en la visualización en fresco, sino también con diferentes tinciones pueden verse las clue. Esto que tenemos aquí es una tinción de Giemsa. A mí me gusta mucho hacer también un Giemsa en las secreciones, muchas veces para buscar eosinófilos en el caso de que esté buscando vulvaginitis de tipo alérgica. Entonces siempre una coloración de Giemsa a veces me ayuda en otros diagnósticos. Y bueno, y por supuesto, si están presentes clue pueden observarse. Otra fotografía también con coloración de Giensa. Me interesa mostrarle este tipo de fotografías para que el ginecólogo pueda ir familiarizándose con la microscopía, ¿sí?, que no es mucho más complejo que hacer una buena colposcopía y un microscopio no es mucho más caro que un colposcopio, y la verdad que es muy útil en la consulta diaria en el consultorio de ginecología. Por supuesto que con la coloración de Papa Nicolau también se pueden ver, como podemos ver en la fotografía que tenemos aquí, la Clucel, razón por la cual el patólogo también nos puede informar Clucel, ¿sí? Muchas veces en los informes citológicos observamos que el patólogo informa Gardnerella o flora alterada. En realidad no puede dar un, digamos, un informe microbiológico. Yo no sé si lo que hay acá es una Gardnerella, es imposible determinarlo. Sí sé que hay una flora GAM, hay una flora alterada y que hay clue cells. Entonces lo que debería informar el patólogo es clue cells. Entonces, ante la presencia de un informe citológico que nos dice clue cells y no tenemos posibilidad de realizar un examen en fresco de la paciente, bueno, lo ideal sería tratarla como una vaginosis bacteriana. Y fuera de lo que serían los criterios de Amsel, que son muy útil, también hay otros criterios entre los cuales están el de Nugent. Este es un método que solamente utiliza la microscopía y que se hace en el laboratorio. Se hace una tinción de Gram, ¿sí?, en una muestra obtenida de fondo de saco vaginal y lo que se hace es evaluar los morfotipos bacterianos que predominan. Entonces luego el bacteriólogo lo informa en forma de score, que cuando es de 0 a 3, el score de Nugent habla de que se trata de una microbiota habitual porque hay un predominio de la flora lactobacilar. Cuando lo informa de 4 a 6, habla de una microbiota intermedia, o sea, está ligeramente desplazada esta microbiota. Y cuando el score es de 7 a 10, nos está hablando de una vaginosis bacteriana. El score de Nugent tiene una elevada especificidad y sensibilidad, lo cual lo ha llevado a que se lo sugiera como de elección en la detección de vaginosis bacteriana. En realidad, cuando hablamos de microbiota intermedia, entre 4 y 6, estamos ahí en unos grises que a veces no pueden ser bien determinados si nos orienta hacia una paciente que está yendo hacia una microbiota habitual o hacia una vaginosis bacteriana, con lo cual en una paciente con una microbiota intermedia hacer un pH, hacer un test de amina nos favorecería si terminar de diagnosticar si estamos en presencia de una vaginosis bacteriana o no.
Si no pudiéramos hacer los criterios de Amsel, digamos que los criterios de Nugent son muy útiles. Yo prefiero los criterios de Amsel porque lo puede hacer el ginecólogo ahí en el momento y el diagnóstico es bastante preciso. Bueno, el tratamiento de la vaginosis bacteriana no requiere muchas dudas. Las drogas a utilizar son el metronidazol, la clindamicina, el tinidazol, ¿sí? Aquellos que actúen sobre gérmenes anaerobios. El metronidazol en dosis de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 7 días es, digamos que, de primera elección, lo mismo que la utilización de clindamicina, que puede utilizarse en forma oral, en comprimidos de 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, o en óvulos de 100 miligramos, un óvulo por noche, si bien el CDC dice por 3 noches, como hay mucha falla terapéutica, lo ideal es hacerlo por 7 noches. Las presentaciones vienen por 3 y por 7 de estos óvulos, lo ideal sería hacerlo por 7 noches. También el metronidazol y la clindamicina pueden utilizarse en gel o en crema, ya hay geles de metronidazol. Aquí lo ideal sería que vinieran con aplicador para poder utilizarlo. No tiene mucho más, digamos, posibilidad de curar que la vía oral. Sí, sí la posibilidad de tener quizás menos síntomas digestivos. El metronidazol puede dar cierto sabor metálico desagradable en la boca. Por supuesto que puede llevar un efecto disulfiram si la paciente consume alcohol durante su tratamiento, con lo cual a veces la forma local es mucho más aceptada, ¿sí? Por otra parte, algunos otros antimicrobianos que actúen sobre la flora anaerobia, como son las aminopenicilinas con inhibidor, como es el amuciclavulánico, por ejemplo, también podrían utilizarse para el tratamiento de vaginosis bacteriana, pero por supuesto no es de primera elección. El metronidazol por vía oral o local y la clindamicina por vía oral o local sería lo más utilizado en nuestro medio. El problema es cuando la vaginosis se torna recurrente. Aproximadamente el 30% de las pacientes que tienen una respuesta inicial buena tienen una recurrencia de los síntomas en los siguientes 3 meses y probablemente más de la mitad va a tener una recurrencia en el transcurso del año. El problema es, como habíamos mencionado anteriormente, que si nosotros no modificamos los hábitos o los factores de riesgo que predispusieron a la vaginosis inicial, la paciente va a seguir teniendo recurrencias. La paciente portadora de DIU, la paciente que realiza duchas vaginales en forma habitual, la paciente tabaquista, o sea, la paciente que va a seguir teniendo los factores de riesgo que no van a ser modificados y son pacientes que pueden llegar a tener recurrencias. Ojo, a veces no hay absolutamente nada que predisponga ni siquiera al episodio inicial. Pero bueno, si pudiéramos modificar algunos de esos factores, principalmente los más fácilmente modificables, como son la suspensión de las duchas intravaginales o la suspensión del hábito tabáquico, bueno, es probable que tengamos algún éxito en la prevención de episodios posteriores. Diferentes autores evaluaron la curación clínica de vaginosis, ¿sí?, con tratamientos con metronidazol por 7 días y lo compararon con la monodosis de 2 gramos oral, que anteriormente también se la sugería como tratamiento, y por hoy ya se sabe que la monodosis oral de 2 gramos para vaginosis bacteriana no sirve porque tiene mucha falla terapéutica. Se prefiere siempre, si vamos a utilizar la vía oral, la prolongación por 7 días del tratamiento, y vieron que más o menos las pacientes, la curación rondaba entre el 80 y el 90%. O sea, hay pacientes que por supuesto no va a desaparecer la vaginosis bacteriana y es por eso la importancia de la reevaluación post-tratamiento. Algunos autores han demostrado que luego de un tratamiento con metronidazol, si bien las pacientes se recuperan, o sea, si bien las pacientes tienen una mejoría sintomática, al interrumpir el antibiótico va a resurgir una biopelícula bacteriana sobre la mucosa vaginal formada preferentemente por Gardnerella vaginalis y Atupovium vaginae, ¿sí?, que son dos componentes de esta flora GAM. Que por supuesto, si no desplazan al lactobacilo no va a suceder nada, pero bueno, una vez que ya esta biopelícula se estableció, cualquier factor que lo predisponga, por ejemplo, insisto una vez más, la ducha vaginal, va a favorecer que estos microorganismos sean los responsables de un nuevo episodio de vaginosis bacteriana. En las vaginosis recurrentes también debe mencionarse la posibilidad de resistencia a los antimicrobianos, como quedó sí establecido por el hallazgo de resistencia del Atopobium vaginae al metronidazol.
Desafortunadamente el atopobium, que es uno de los componentes que hoy por hoy está de moda dentro de la flora GAM, ¿sí? No es cultivable en medios comunes, con lo cual evaluar la resistencia de este microorganismo a diferentes antimicrobianos no es posible de rutina. Esto no significa que haya que cambiarse el tratamiento antimicrobiano, el tratamiento sigue siendo el metronidazol y después se verá si es necesario rotar o no el antimicrobiano en el caso de que haya una falla terapéutica. En algún momento, hace poco, en 2016, algunos autores especularon si el recuento bacteriano podría llegar a tener alguna asociación en la falla terapéutica cuando utilizamos el metronidazol. Y lo que hicieron fue precisamente evaluar qué inóculo de bacterias estaba presente previo al tratamiento con metronidazol. Y estos autores no encontraron verdaderamente que en aquellas pacientes donde persistía la vaginosis bacteriana o en aquellas que se había recuperado la flora lactobacilar tuviera algún tipo de asociación con que haya más o menos microorganismos del componente GAM. Según las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, sería innecesario el control post-tratamiento si los síntomas resuelven. Pero debido a que la recurrencia es frecuente, ellos lo que recomiendan es advertir a las pacientes de que retornen a la consulta si los síntomas reaparecen. La pregunta es, ¿qué validez tiene la autoevaluación por parte de la paciente para determinar si realmente se curó o no su vaginosis bacteriana? En un trabajo que publicamos en la revista DCT con el doctor Santomé Usuni y con el doctor Cuevas, evaluamos a diferentes pacientes con vaginosis bacterianas a las cuales tratamos con metronidazol por vía oral durante 7 días y las citamos al mes para interrogarlas sobre su percepción en cuanto a la curación o no de su cuadro infeccioso. Sí, o sea, se le preguntaba a la paciente, ¿usted se curó o no? Sí, y la volvíamos, por supuesto, a reevaluar para ver si estaba presente o no la vaginosis bacteriana. Y pudimos evaluar que muchas pacientes que decían haberse curado, esto no era tal porque persistía su vaginosis bacteriana y por el contrario, muchas pacientes que decían seguir con vaginosis bacteriana tienen una microbiota habitual. Al punto que encontramos que la sensibilidad fue muy baja, de apenas un 44%, con un valor predictivo positivo del 35%, con lo cual pudimos concluir que la autoevaluación por parte de la paciente es verdaderamente un método no confiable para determinar si la paciente se curó o no de su vaginosis bacteriana, razón por la cual nosotros recomendamos a toda paciente que tratamos por vaginosis bacteriana hacer un nuevo estudio microbiológico al mes. ¿Sí? Que por supuesto, una vez más, no requiere ningún tipo de cultivo ni nada complejo, simplemente hacerle un pH, un test de amina y una visualización en fresco para determinar si persiste o no el cuadro de vaginosis bacteriana. En caso de recurrencia son limitados los datos con respecto al manejo de estas pacientes. Utilizar un régimen terapéutico diferente podría ser una opción en pacientes con recurrencia, o sea, si ya le hicimos una semana de metronidazol por vía oral, cambiarle a clindamicina en forma local o forma oral, y eso no descarta que otro retratamiento con el mismo régimen podría llegar también aceptable en la vaginosis recurrente, sobre todo al inicio de los síntomas. Son pocos los trabajos que mencionan cómo actuar en el caso de recurrencia. En algunas pacientes se ha visto que lo que se puede hacer es completar el tratamiento recomendado, que puede ser, por ejemplo, con metronidazol por vía oral una semana o clindamicina, lo que ustedes hayan hecho, y después dejar como preventivo el uso de metronidazol local 2 veces por semana. Estos autores lo hablaban en gel, podrían utilizarse en óvulos de 500 miligramos, durante 4 a 6 meses, con lo cual esto podría llegar a producir una reducción en las recurrencias. Pero bueno, por supuesto que las recurrencias también podrían volver una vez suprimida la terapia, con lo cual tendríamos que reevaluarla pasada esta terapia supresiva, ¿verdad? Otros autores hablan de dar metronidazol por 7 días por vía oral y después utilizar óvulos de borato de sodio por 21 días y metronidazol en gel como terapia supresiva también 2 veces por semana. Estos autores hablan por 16 semanas y son, digamos, algunos ensayos aislados que se sugieren, pero que de ninguna manera son determinantes. En lo personal, yo he realizado terapias supresivas utilizando óvulos de clindamicina, también luego de un tratamiento por semana, utilizando 2 por semana,
durante 6 meses y también en algunos casos con buenos resultados, pero bueno, como les digo, no hay nada verdaderamente que nos sirva, ¿sí? Definitivamente para decir, bueno, este sería el tratamiento ideal en una paciente con vaginosis recurrente. Lo ideal, una vez más, insisto, es actuar sobre los factores predisponentes posibles. Otra opción también sería la de utilizar óvulos con ácido láctico. En el caso de los óvulos de ácido láctico se indica uno por noche durante 3 noches a continuación del cese del periodo menstrual y esto es durante 4 a 6 meses como profilaxis de los nuevos episodios. Y también podrían utilizarse los óvulos de ácido láctico como apoyo al tratamiento con metronidazol durante el periodo de la infección por 7 noches. Esto no es un antimicrobiano, por supuesto, pero sí al mantener un pH, ¿sí? Ácido a nivel vaginal, no permite que muchos de los microorganismos que forman parte de la flora GAM puedan competir con el lactobacilo local y de esta manera recolonizar mejor, ¿sí? La microbiota vaginal habitual en estas pacientes. Cuando uno revisa digamos, lo que sugiere Cochrane, como siempre, en todas las revisiones de Cochrane, uno no podría hacer medicina porque no hay nada que esté probado para hacer nada. Entonces, en las vaginosis, si quisiéramos utilizar probióticos, bueno, los probióticos no estarían recomendados para el tratamiento de vaginosis bacteriana. Y en realidad, de alguna manera, esto es así. Si algunos de los que hemos utilizado probióticos van a ver que en realidad no ha servido, ¿sí? A nivel vaginal para ni curar ni prevenir las vaginosis bacterianas. Los probióticos que tan útiles han sido y son a nivel intestinal, a nivel de lo que es la microbiota vaginal habitual, no tienen mucho éxito. Y esto podría deberse, por un lado, a una selección deficiente de las cepas que se utilizan como probióticos para la vagina, en algunos casos de origen ambiental, lácteo o animal, o sea, son lactobacilos que normalmente no tendrían que estar formando parte de la vagina. También podría deberse a la administración de cepas únicas. Ustedes recuerden que los óvulos con lactobacilos tienen una sola especie, puede ser un acidófilo, puede ser un rhamnosus, pero no tienen todos los que están formando parte de una biopelícula lactobacilar normal, con lo cual no permite que se restablezca un ecosistema verdaderamente como el que tendría que haber en una vagina normal, ¿sí? Y por otro lado, también podría deberse a que los lactobacilos silvestres, tanto de la propia vagina como los de origen rectal, tienen una capacidad mayor de recolonización de la mucosa vaginal, lo cual hace que vayan a competir contra estas cepas presuntamente probióticas y por supuesto no dejan que ellas restablezcan, ¿sí? La microbiota. Con lo cual, por un motivo o por otro, los probióticos no han tenido éxito en el tratamiento o en la prevención de la vaginosis bacteriana. Bueno, y así daríamos por finalizada esta clase de vaginosis, ¿sí? Tener en cuenta que una vez más quiero recalcar, el cultivo de flujo en sí como tal no sirve para nada, hacer los criterios de Amsel, se pueden tener en cuenta los de Nugent, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, tiene que ir apuntado sobre todo a combatir microorganismos de origen anaerobio como son el metronidazol, la clindamicina, eventualmente el tinidazol, eventualmente amoxiclavulánico, y una vez más quiero recalcar la importancia de hacer screening o tamizaje en aquellas pacientes de riesgo. Muchas gracias.